Fuerza eléctrica de una capa de carga. Ahora vamos a calcular la fuerza eléctrica en un cascarón o en una capa de carga. Recordemos que de lo que hemos visto anteriormente, el campo eléctrico dentro de esta capa de carga es igual a 0. La densidad superficial de carga sigma es igual a, tiene unidades de Coulomb sobre área o sobre metro cuadrado. Vamos a suponer entonces que tenemos nuestro cascarón cargado con un radio R0. Usemos entonces la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Tenemos aquí entonces nuestra ley de Gauss, la integral de E punto de A es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Como estamos en una superficie, entonces sabemos que la carga encerrada va a ser igual a la integral de la densidad superficial de carga sigma por el vector de área. Y también sabemos por la geometría de nuestro ejercicio y las condiciones de él que el campo eléctrico va a ser constante, por lo tanto sale de la integral y nos queda nada más el campo eléctrico por el área. Recordemos que el área que tenemos aquí es el área gaussiana que nosotros habríamos puesto, el área de nuestra superficie gaussiana que ya dibujé aquí, que está fuera de la esfera y que tiene radio R. Entonces aquí nuestra área gaussiana es esta y el área que está aquí es el área que encierra la carga total. Esa corresponde a R0, 4pi R0 al cuadrado, que es el área total de nuestro cascarón. Entonces sustituimos los valores y ahora sí podemos despejar el campo eléctrico. Así se nos van aquí los 4pi entre 4pi y nos queda que el campo eléctrico es igual a sigma R0 al cuadrado sobre epsilon 0 por R cuadrada. Ahora, si nosotros hacemos tender nuestra superficie gaussiana a R0, es decir, calculamos el campo eléctrico sobre la superficie, entonces al ser R igual a R0, se nos va esta parte de aquí y nos queda que el campo eléctrico en la superficie es igual a sigma sobre epsilon 0. Queremos encontrar el campo eléctrico porque con él podemos encontrar la fuerza que ya hemos estudiado antes, la fuerza eléctrica. Vamos a escribir entonces cómo está dada la fuerza eléctrica, la cual está dada como F igual a la carga por el campo eléctrico. Ahora, nosotros podemos despejar el campo eléctrico como la fuerza sobre la carga. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque si yo quiero saber un diferencial de carga, más bien, si yo quiero conocer un diferencial de la fuerza que se siente sobre un pedacito del cascarón, digamos este sigma de A, que correspondería a delta Q, lo que yo sí sé es que en todo el cascarón el campo eléctrico es constante. Por lo tanto, el campo eléctrico va a permanecer como una constante para cualquier pedacito de cascarón, al conocer cualquier pedacito de la fuerza en el cascarón, asociado a cualquier pedacito de la carga, asociado a cualquier pedacito del área. Entonces, es por eso que nos quedaría de esta forma el poder trabajar con una diferencial de la fuerza eléctrica de esta capa de carga sería igual a multiplicar el campo eléctrico que ya es constante en toda la superficie por la diferencial de carga asociada o asociado a la diferencial de área. Podemos entonces sustituir el valor de dq, que ya sabemos que es igual a sigma de A, pero nos hace falta sustituir el valor del campo eléctrico. Sabemos que tenemos un valor constante en la cascarita, pero pegadito a ella por detrás tenemos un valor de E igual a 0. Entonces, ¿qué campo eléctrico sustituiríamos? Aquí Purcell nos recomienda sustituir el campo eléctrico del promedio de la parte interna de la cáscara y la parte externa de la cáscara. En la parte interna de la cáscara tenemos E igual a 0 y en la parte externa tenemos el valor de sigma sobre epsilon 0. Entonces vamos a sustituir el promedio.
Sustituimos el valor del campo eléctrico interno más el campo eléctrico externo sobre 2, que me da 0, más sigma epsilon 0 sobre 2, y multiplicamos sigma por dA. Tenemos entonces de esta relación sigma cuadrada sobre 2 epsilon 0 por dA. Así, al integrar sobre todos los pedacitos de área y para poder obtener la fuerza completa, tenemos que nuestra fuerza está dada por sigma cuadrada sobre 2 epsilon 0 por el área de nuestro cascarón. De todo lo anterior, lo único que tenemos pendiente es demostrar esta hipótesis que Purcell nos propuso, la de tomar el campo eléctrico como el promedio de la capa interna, de la pared interna de la capa y de la pared externa de la capa de nuestro cascarón esférico. Vamos entonces a demostrar esta hipótesis. Pensemos en lo siguiente: si nosotros nos acercamos suficientemente a nuestro cascarón, estamos tan cerca del cascarón como para poder ver un pedacito como plano y lo cortamos, entonces lo que nosotros vamos a tener ya no va a ser una superficie, sino va a ser un pedacito de volumen. Este es un cachitito de nuestro cascarón. Pero recordemos de nuestra sesión de flujo que en realidad esto pasaría para cualquier superficie, no solamente para un cascarón. Si nosotros estamos suficientemente cerca, podemos ver cualquier pedacito como plano, por supuesto si la superficie no es rugosa, pero ahora desde que implementamos la ley de Gauss hemos tratado de solo trabajar, o vamos a trabajar solamente con superficies que sean uniformes y a las cuales nos podamos acercar tanto como para ver un pedacito de la superficie plana. Entonces esta demostración en realidad es válida no solo para la esfera, no solo para el cascarón, sino pues para cualquier superficie. Lo que haremos entonces es encontrar la fuerza que siente no es un cubito, pero de este prisma rectangular. Y después, como ya es costumbre, poder sumar sobre todos los pedacitos para obtener nuestra fuerza total. Recordemos que de la clase pasada nosotros calculamos el cambio de la componente ortogonal del campo eléctrico en la superficie de un plano. Bueno, el cambio de las componentes de un lado y del otro de un plano infinito. Es decir, habíamos obtenido la diferencia del campo eléctrico pegado del lado interno de la capa y el campo eléctrico pegado a la capa por el lado externo. Y habíamos obtenido que es igual a sigma entre epsilon 0. Lo hicimos ahorita y lo hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, el cambio en la componente ortogonal del campo eléctrico es igual a sigma entre epsilon 0. Entonces, esto vamos a usarlo. Ahora, como ya estamos trabajando con un volumen, en este gran zoom, tenemos este volumen, entonces vamos a poder asociarle una densidad volumétrica de carga ρ de x, que va a depender de x. Así, si yo tengo un pedacito de x en este ahora prisma rectangular, ahora ya olvidémonos de que es un cachito de cáscara, ya estamos muy cerca y ahora lo vemos como un prisma, es un volumen. Entonces este pedacito tendrá asociado una diferencial de campo eléctrico que va a ser igual a ρ de x por el pedacito entre epsilon 0. Además, la fuerza, la diferencial de fuerza en todo este volumen es de F, porque en realidad nuestro sistema está configurado de muchos más pedacitos, va a ser igual a el campo eléctrico por dQ, pero podemos ahora sustituir dQ en términos de ρ. Así, esta dQ asociada a este pedacito va a ser igual a ρ a la densidad volumétrica de carga en todo el volumen de B, en todo este cachito de B. Pero nosotros sabemos que este volumen va a ser igual al área que nosotros ya conocemos, al área de este pedacito, A por la suma de todos estos de X.
que tenemos aquí. Entonces de esa forma sustituimos dB. Y despejamos el área y nos queda de esta forma esta relación. Ahora, de esta otra relación nosotros podemos despejar lo que vale ρ de x en términos del campo eléctrico y de epsilon 0. Lo cual nos da ρ de x igual a dE por epsilon 0. Y lo sustituimos en esta relación y nos queda que dF sobre A es igual a epsilon 0 por E de E. Ahora nosotros podemos integrar. Recuerden que la diferencial está en términos del campo eléctrico, así que el intervalo de integración tendría que ir de nuestro campo, de nuestra capa externa, nuestro campo en la capa externa, en la pared externa, a nuestro campo en la pared interna de la capa. Es decir, de E1 a E2. Ahora, aquí epsilon 0 es constante y sale de la integral y me queda la integral de E. Esto nos da E cuadrada, E2 al cuadrado menos E1 al cuadrado sobre 2. Pero nosotros tenemos aquí esta relación, la cual la podemos separar de esta forma. Así entonces mi binomio me queda como el producto de E2 menos E1 por E2 más E1. Pero nosotros aquí ya podemos identificar al menos este lado de la ecuación de lo que habíamos encontrado antes por Gauss, E2 menos E1, lo podemos sustituir. Y nos queda de esta forma, aquí se nos van los epsilon 0 y nos queda esto, que F sobre A, la fuerza sobre el área es igual a sigma sobre 2, que multiplica a E2 más E1. Es decir, nos queda que la fuerza está dada por esta relación ya despejando el área. Si nosotros sustituimos el valor de el campo E1 y E2 para el cascarón, como E2 igual a 0 y E1 igual a sigma sobre epsilon 0, llegamos justo a que la fuerza en la superficie es igual a sigma sobre 2 por 0 más sigma sobre epsilon 0 por el área, lo cual nos da sigma al cuadrado sobre 2 epsilon 0 por el área, que coincide justo con la propuesta inicial de Purcell de sustituir el promedio de los campos. Pero bueno, aquí ya se demostró que esta hipótesis era correcta. Y con esto terminamos este video.